¿Qué haces de todo esto? En verdad, me encantaría escuchar tus pensamientos, tus preguntas e incluso tus propias historias. Porque esta no es solo la historia de Luke o la mía, es todo nuestra. Es la historia de un Dios que nos ama tan profundamente que entra en nuestros momentos más oscuros, iluminando el camino hacia adelante cuando todo parece perdido. Esta es una historia que importa, una historia que pide ser contada y compartida. Y estoy profundamente agradecido por la oportunidad de hacer precisamente eso. Gracias por permitirme compartirlo contigo. Que Dios te bendiga abundantemente. Luke me contó sobre un sueño, una visión, tal vez, que me dejó inquieto. Describió una ciudad colosal, más grande y más imponente que cualquier cosa que haya visto. Los rascacielos eran monolitos metálicos elegantes que se elevaban sin cesar en los cielos, sus superficies brillaban con una luz antinatural que parecía viva, casi sensible. Las calles de abajo estaban llenas de gente, pero algo sobre ellas fue fundamentalmente incorrecto. Cada uno de ellos tenía un símbolo brillante en sus frente, una marca extraña y pulsante que parecía irradiar la potencia y el control. Como si eso no fuera lo suficientemente misterioso, Luke notó un chip brillante que sobresalía de la parte posterior de sus cabezas, una adición grotesca a sus formas humanas. Me dijo, con detalle escalofriante, cómo estas personas, o lo que se habían vuelto, se presentan en una sincronización perfecta. Sus rostros estaban desprovistos de expresión, sus ojos sin vida y vacíos, como si su humanidad hubiera sido despojada. Luke dijo que trató de interactuar con ellos, preguntar qué estaba sucediendo, pero lo ignoraron por completo. Era como si no existiera, un fantasma en su realidad mecánica. Sin embargo, la parte más horrible de su sueño llegó cuando atrapó su propio reflejo en la superficie pulida de un edificio imponente. Allí, mirándolo, estaba la misma marca brillante grabada en su frente, incrustada en su piel como un trozo de circuitos avanzados. La parte posterior de su cabeza reveló el mismo chip grotesco fusionado con su cráneo. Por un momento fugaz, se sintió poderoso, como un superhéroe de sus cómics favoritos, Batman o un Jedi, capaz de hazañas extraordinarias. Su mente se sentía más aguda, casi sobrenaturalmente inteligente, como si hubiera desbloqueado los secretos del universo. Pero ese poder rápidamente se volvió agrio. La sensación de invencibilidad dio paso al vacío, una vergüenza profunda y rociadora que lo consumió. Llegó el chip, desesperado por desgarrarlo, pero el dolor era insoportable. Peor aún, no se movería, era vivo, orgánico, más parásito que máquina. Lo describió como si se hubiera convertido en parte de él, una presencia inseparable e invasiva que agotó su alma. Luego lo escuchó, una voz, fría y mecánica, resonando por la ciudad como una profecía escalofriante. Habló de obediencia, de la unidad. Sus palabras se grabaron en su memoria, la unidad es progreso. Mientras Luke transmitía esta parte, sentí que los pelos en mi cuello se paraban al final. No está fácilmente asustado, pero sus manos temblorosas y su voz vacilante revelaron la profundidad de su miedo. Estaba perdido por las palabras. Como consuele a su hijo después de haber pintado una imagen de una pesadilla distópica tan vívida que se siente como una advertencia. Le pregunté si había tenido otra pesadilla. Su asentimiento solemne, acompañado de labios apretados, fue toda la confirmación que necesitaba. Esta vez, dijo, el sueño lo había transportado de regreso a la misma ciudad, solo que ahora era más oscuro, más opresivo. La luz brillante de los edificios lanzados distorsionadas, amenazantes sombras que se extendían sin cesar a través de las calles. Pero la gente, la marcada, fue el verdadero enfoque de esta visión. Luke explicó que no solo estaban marcados, estaban completamente controlados. Las fichas en la parte posterior de sus cabezas se habían crecido, pulsando con un ritmo siniestro, mientras que las marcas brillantes en sus frentes se habían intensificado en un siniestro de resplandor negro, como un sabor oscuro de Star Wars. El marcado se movió con una precisión aterradora, como si fueran marionetas manipuladas por manos invisibles. Pero Luke también vio a otros, los sin marcar,
que se colocaban en las sombras. Estas personas no tenían papas fritas, no tenían marcas, y vivían como marginados, desterrados para los márgenes de la sociedad. Los describió como fantasmas, escondidos en callejones oscuros y esquinas abandonadas, sus rostros grabados con miedo. No se les permitió comprar comida, obtener medicamentos o caminar por las calles libremente. Eran carroñeros, sacando una exigua existencia mientras los marcados deambulaban como si gobernaran el mundo. En este sueño, Luke se encontró entre los sin marcar. Podía sentir su desesperación, su aislamiento. Por primera vez, él era uno de ellos, y el peso de esa realidad lo aturde como una marea aplastante. Lucas contó que había sido abordado por uno de los sin marcar, un hombre cuyos ojos oscuros llevaban una súplica inquietante y desesperada. El hombre estiró una mano temblorosa, su voz se agrietó mientras rogaba por ayuda. Pero antes de que Luke pudiera reaccionar, un grupo de ejecutores apareció de la nada. Los llamó de ejecutores, aunque luchó para describir su apariencia. No eran del todo humanos, si incluso pudieran ser llamados humanos en absoluto. Sus formas exudaban una artificialidad escalofriante, como si hubieran sido construidas en un laboratorio, que no nacieron en existencia. Sus elegantes cuerpos en blanco y negro brillaban con un brillo mecánico pulido. Sin rostro y robótico, se movieron con una misteriosa precisión. Luke notó una palabra estampada en sus cofres, comenzando con la letra T, aunque su significado completo lo eludió. Debajo estaba la misma insignia que había visto antes, tallada en sus exteriores mecánicos como una marca de lealtad. Le recordó al chip que había llegado a temer, como si ambos estuvieran hechos en la misma fábrica opresiva. Los ejecutores no perdieron el tiempo, atrapando al hombre sin marcar con manos inquebrantables y metálicas y arrastrándolo. Luke se quedó congelado, impotente para intervenir, y no podía hacer nada más que ver cómo el hombre desapareció en las sombras. Luego vino, la voz. Ese tono frío e insensible de su sueño anterior regresó, reverberando no solo por las calles sino también en lo profundo de su mente. La unidad es progreso, dijo, las palabras cortando en sus pensamientos como cuchillas afiladas. Lucas sintió que la frase se incrustó en su conciencia, asfixiando su sentido de sí mismo y obligándolo a cuestionar su propia identidad. Por un momento aterrador, la niebla en su mente se volvió tan densa que casi olvidó a su propia familia. Era como si la voz en sí hubiera tratado de borrarlo, moldearlo en algo irreconocible. Se despertó jadeando, su pecho se agitó como si hubiera sido sofocado en el sueño. Fue entonces cuando lo encontré. Mientras Luke me transmitió el sueño, no pude evitar maravillarse con el detalle de su cuenta. Cada elemento, el hombre sin marcar, los ejecutores robóticos, la voz escalofriante, era tan vívida que se sentía como una escena sacada directamente de una película distópica. Pero Luke nunca había visto algo así. Era un niño brillante, sus intereses profundamente arraigados en la ciencia y la tecnología, no en cuentos ficticios de futuros opresivos. ¿De dónde, entonces, eran estas imágenes inquietantes? Sucedió de nuevo, susurró, su voz temblando de miedo. Me senté a su lado, preparándome por lo que él diría a continuación. This time, he told me, the dream had shifted, not just in its location but in its oppressive intensity. He found himself back in the same city, but it had transformed. The 11 gleaming skyscrapers now loom hovering like silent, menacing sentinels, their metallic exteriors suffused with an ominous energy. The air was thick and heavy, pressing down on him and making it hard to breathe, even in the confines of the dream. The streets, 11 barren, were now teeming with driverless cars that moved with uncanny precision. Yet, there were no passengers inside, no evidence of life, just machines navigating a lifeless world. The people, however, remained the same. The mark. Their glowing symbols pulsed faintly in the dim light, and the chips implanted in their heads were larger than ever. Luke los describió como grotescos, los chips sobresalen de sus cráneos, crudos y sangrientos.
Sus movimientos estaban inquietantemente sincronizados, en cada paso tan mecánico como los forzados. Mirándolos, dijo, se sintió como observar una vasta máquina, con cada persona reducida a un simple engranaje girando en los engranajes implacables del sistema. Aún más horrible, las personas marcadas parecían estar evolucionando, o devoluciones, en algo más. Su apariencia comenzó a reflejar a los ejecutores, y todos ellos, los ejecutivos y marcados por igual, murmuraron una sola palabra que comenzó con T. El sonido era incomprensible para Luke, un susurro agitado que envió escalofríos por su columna vertebral. Lo que más lo molestó fue la sensación de conciencia que sintió. Este no era solo un sueño que estaba presenciando, era como si lo estuviera viviendo, un participante activo que no podía escapar. Describió luchar para moverse contra el flujo de la multitud, para resistir la fuerza invisible que estaba obligando a todos hacia adelante. Pero no importa cuánto luchara, algo implacable lo atrajo, arrastrándolo en la misma dirección que los demás. Cuando le pregunté si estaba marcado o sin marcar en el sueño, Luke dudó. Él no lo sabía. Ni siquiera podía verse a sí mismo. Se sintió más como un fantasma, una presencia atrapada en la marea de este mundo de pesadilla. Luego lo vio, una torre masiva que se elevaba en la distancia, su pico envuelto en nubes giratorios. La multitud se movió inexorablemente hacia él, sus caras en blanco, sus ojos vacantes, como si alguna fuerza invisible los estuviera atrayendo. Cuando Luke se acercó a la torre, sintió que su tirón se hizo más fuerte. Una fuerza magnética parecía presionar contra su pecho y mente, instándolo a rendirse y dejar que lo lleve hacia adelante. En la base de la torre, se avecinó una figura sombría. No era humano, era una presencia siniestra y ahumada que irradia una autoridad tan opresiva que hizo que Luke pensara en su entrenador de gimnasio de 7º grado, solo infinitamente más aterrador. No podía distinguir su rostro, pero su aura solo lo llenó de temor, una sensación de desesperación tan profunda que se aferró a él incluso después de que se despertó. La figura estaba hablando, su voz fría y mecánica, haciéndose eco por las calles como un comando implacable: el cumplimiento es la unidad. La unidad es progreso. Caleb me pidió que explicara qué significaba la palabra cumplimiento, aunque ya tenía una buena idea. Cuando la multitud se acercó, Caleb dijo que sintió que su frente comenzó a brillar. La marca reapareció, pero esta vez, estaba al revés. Todo su cuerpo comenzó a irradiar la luz, pulsando sincronizado con el ritmo rítmico de la torre en la distancia. Lo describió como un tambor implacable, algo que se hizo más fuerte y más intenso con cada segundo pase. Luchó contra el tirón, tratando desesperadamente de resistir, pero cuanto más duro luchó, más fuerte se volvió la fuerza. Se comparó con ser atrapado en una corriente oceánica, una experiencia aterradora que había soportado el verano anterior y uno que habíamos considerado el momento más aterrador de nuestras vidas hasta ahora. Fue como tratar de nadar contra una marea que solo se fortaleció, dijo Caleb, su voz temblando. Y esta vez, me estaba poniendo al revés. Justo cuando pensaba que estaba a punto de ser arrastrado a la torre, se despierta. Su pecho estaba apretado, su respiración irregular, y la mirada en sus ojos era uno de puro terror, a diferencia de todo lo que había visto antes. Se sentó agarrando su rostro, tratando de molerse en realidad mientras yo envolvía mis brazos alrededor de él, susurrando garantías sobre la fe de que no estaba completamente seguro de que ya creía. Cuando Caleb finalmente habló, su voz era ronca, apenas audible. Está empeorando, murmuró, sus palabras cortando la quietud como una cuchilla. No necesitaba preguntar a qué se refería. Esta vez, el sueño lo había llevado a una plaza masiva en el corazón de la ciudad. Describió el lugar vívidamente, un enorme cuadrado abierto pavimentado con un material que se asemeja al vidrio negro, su superficie que refleja el brillo desconcertante de los imponentes edificios que lo rodean. En el centro de la plaza se encontraba un monumento a diferencia de cualquier cosa que Caleb haya visto. Dijo que era una estructura imponente, un ídolo parcial y una máquina de pieza, con intrincados patrones de circuitos brillantes que se arrastraban a lo largo de su superficie como venas.
Era inquietantemente hermoso, una creación tan cautivadora que se sintió casi malévolo, diseñada para cautivar y atrapar. La plaza repleta de personas, todo con la marca brillante y el chip invasivo. Se movieron al unísono, como si una fuerza invisible se sienta atraída hacia el monumento. Caleb notó que no estaban simplemente caminando, estaban siendo tirados, como polillas irresistiblemente atraídas por una llama. Sus caras estaban vacantes, con los ojos muy abiertos e invisibles, como atrapados bajo un hechizo que todo lo consume. Caleb luchó contra el tirón, pero lo describió como una cuerda que se apretó alrededor de su pecho, tirando de él hacia adelante sin importar cuán duro se resistiera. A medida que se acercaba, volvió a ver la figura sombría. Esta vez, parecía más grande y más definido, aunque su rostro permaneció envuelto en la oscuridad. Su presencia fue sofocante, irradiando una autoridad aterradora que hizo que las rodillas de Caleb se sintieran débiles. La figura levantó la mano, y la marca en la propia mano de Caleb comenzó a brillar, pulsando en armonía con los circuitos en el monumento. Cuanto más se acercó, más fuerte se volvió el tirón, hasta que parecía que su mente estaba siendo despojada de ala, reemplazada por un comando singular y abrumador: someter. Justo cuando se sintió comenzando a ceder, Caleb gritó, no con miedo, sino con una esperanza desesperada: Jesús, ayúdame. Dijo que en el momento en que las palabras dejaron sus labios, el sueño se hizo añicos. Se despertó jadeando por aire. Pero la pesadilla no terminó allí. Caleb describió ser atraído a la ciudad, aunque la atmósfera esta vez fue sofocantemente pesada, presionándole como un peso invisible. Las calles estaban más tranquilas, las personas marcadas que se movían con una quietud inquietante. Sus rostros estaban completamente drenados por la emoción, sus movimientos mecánicos y desprovistos de vida, como si se hubieran convertido en meras sombras de sus antiguos seres. La parte más horrible de este sueño, sin embargo, no fue la ciudad misma. Era la persecución. Caleb dijo que vio grupos de personas sin marcar que fueron cazadas por los ejecutores, figuras grises y sin rostro que parecían encarnar todos los aspectos de la eficiencia fría e inhumana. Estos ejecutores, con sus formas elegantes, negras, blancas y plateadas, fueron más grandes esta vez, exudando una presencia aún más amenazante. Caleb se dio cuenta, con un estremecimiento, que los ejecutores alguna vez fueron humanos. Ahora, estaban completamente transformadas, extensiones orgánicas de la tecnología siniestra que controlaba la ciudad. Los sin marcar fueron arrastrados desde sus escondites, pastados como animales y condujeron a una estructura masiva en el centro de la ciudad. Caleb no podía ver lo que los esperaba dentro, pero los gritos que estallaron desde adentro fueron diferentes a todo lo que había escuchado, gritos primitivos angulados que resonaron en su mente mucho después de que se había despertado. Describió que la escena se desarrollaba con una mezcla de miedo e impotencia, incapaz de intervenir. Entonces, como si fuera repentinamente visible para los ejecutores, le llamaron la atención. Corrí, dijo, su voz temblando. Corrí lo más rápido que pude, pero eran más rápidos. Habló del sonido de sus pasos, mecánicos e implacables, haciéndose eco detrás de él, mientras pasaba por las calles con forma de laberinto de la ciudad. Justo cuando estaban a punto de atraparlo, él gritó, Jesús, ayúdame. Y el sueño terminó. 11:11 de la noche. Esta vez, el sueño lo llevó de regreso a la ciudad, pero ahora estaba envuelto en el caos. Los incendios se quemaron incontrolablemente en las calles, y los movimientos una vez sincronizados de lo marcado se habían convertido en un pánico frenético. El fuego ardía en los cielos, y las papas fritas y las marcas de la frente del rojo quemado marcado, brillando como marcas abrasadoras. Nuevo nombre, describió ver grupos de personas sin marcar juntas, sus caras llenas de terror mientras se apresuraban a evadir a los ejecutores. Los ejecutores con marcas considerados no lo suficientemente buenos estaban siendo vaporizados por otros, más poderosos ejecutores cuyas formas imponentes exudaban dominio. Era puro pandemonio. El humo ahogó el aire, y los gritos desesperados de la gente resonaron en la desmoronada ciudad.
En el centro del caos se alzaba la torre, brillando con una intensidad que parecía casi viva. Pulsó con energía, atrayendo a las personas hacia ella como polillas a una llama. Dijo que sabía cómo terminar el sueño pero que quería ver más. Su chip ya no lo lastimó, dándole una extraña sensación de inmunidad. En la base de la torre, finalmente vio la figura sombría que había perseguido sus sueños anteriores, ahora completamente visible. Lo describió como grotesco, su forma una fusión de pesadilla de humanos y máquinas. Flesh and digital screens merge together, data and codes whirling around its constantly shifting shape. Absorbió todo en su camino, los ejecutores desintegrados sin marcar y vaporizados por igual. Sin embargo, no podía tocar, nuevo nombre. La voz de la figura retumbó a través del caos, fría y dominante, él no es el Hijo de Dios. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, presionando contra su pecho y amenazando con abrumarlo. Cuando sintió que él mismo comenzó a vacilar, gritó, «Jesús, sálvame». En ese momento, todo cambió. La torre comenzó a agrietarse, su brillante luz atenuada cuando una luz pura y radiante llenó la ciudad. La figura sombría dejó escapar un terrible grito, su forma se disuelve en el fuego blanco en presencia de la nueva luz. Luego, en medio del caos, nuevo nombre, lo vio, oh Jesús. Describió a Jesús de una manera que me dio escalofríos, radiantes, poderosos y repletos de un amor tan profundo que era casi insoportable. En su presencia, cada temor, cada onza de dolor desapareció. Jesús extendió la mano y tan pronto como tocó, el nuevo nombre, la marca desapareció. Los ejecutores se desmoronaron, los incendios se extinguieron y la ciudad comenzó a transformarse. Los edificios una vez contactados y opresivos se llenaron de calidez y luz. La gente, tanto marcada como sin marcar, fue liberada. El sueño terminó con Jesús volviendo a, nuevo nombre, y sonriendo. «Eres mía», dijo. Entonces, el nuevo nombre, se despertó, temblando, su voz temblando pero llena de asombro cuando me contó todo. «Mamá», susurró, rompiendo la quietud de la habitación, «Jesús me salvó. Realmente me salvó». Esa noche me senté con él durante horas, sosteniéndolo y susurrando oraciones de gratitud. Por primera vez en semanas, sentí un profundo sentido de paz, no solo para él, sino para todos nosotros. Estos sueños no eran solo pesadillas, eran algo más. Eran un viaje, una llamada y una respuesta. En los días posteriores a su sueño final, nuestra familia experimentó una transformación tranquila pero profunda. No fue un cambio dramático, sin epifanías repentinas o eventos milagrosos, sino una paz estable y que desarrolla cada parte de nuestras vidas. Nuevo nombre, durmió profundamente por primera vez en semanas, gratis de las pesadillas que una vez lo habían consumido. El cambio en él fue inconfundible, como si se hubiera levantado una carga pesada. No solo volvió a su antiguo yo, era alguien nuevo, alguien renovado. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué significa para ti? Me encantaría escuchar tus pensamientos, tus preguntas y tus propias historias. Porque esta no es solo la historia de, nuevo nombre, o la mía, es nuestra. Es la historia de un Dios que nos ama tanto que Él entra en nuestros momentos más oscuros y nos muestra la salida.